Los fraccionamientos, ¿vale? Es lo que he explicado antes. Son los puntos donde anclamos el hilo guía a la cavidad, ¿vale? Pues ahí vamos a ponerlos cada X metros, pues vamos a... Venga, aquí, ¡pum! Un fraccionamiento. Miramos de que el hilo quede mínimamente tensado para que no nos combe y sea fácil de reseguirlo, ¿vale? Y luego vamos a buscar el siguiente fraccionamiento y así vamos entrando dentro de la cavidad, ya sea un pecio, ya sea una caverna, lo que sea. La función del fraccionamiento es mantener la línea en condiciones de servicio. O sea, lo que decía, que la línea quede tensadita, que quede bien peinadita y que sea fácil de seguirla, ¿vale? Muy bien. Evitan que la línea se degrade en contacto con la roca, ¿vale? Si los fraccionamientos están bien hechos, estarán hechos de manera de que lo que decíamos antes, el hilo no vaya rascando por la roca, ¿vale? Si en algún punto el hilo va rascando por la roca, vale la pena o poner una pequeña desviación o poner otro fraccionamiento entre medio para desviarnos de esa rozadura, ¿vale? Pueden ir directamente sobre la roca o podemos utilizar gomas a modo de amortiguador. ¿Veis? Aquí han puesto una goma. Esto es una cámara o es un bungee, ya tenemos preparados bungees, o normalmente lo que se utiliza, ahora ya no, porque ahora las ruedas de coche ya no llevan cámara interior, ya todas son radiales, ¿sabes? Entonces antes era muy fácil de conseguir una cámara de coche, la empezabas a cortar y te salían tropecientas gomitas para poder instalar, ¿vale? Y esto le da amortiguación a la instalación y sobre todo evita de que el hilo esté en contacto directo con la roca, ¿vale? Va muy bien para instalaciones fijas, que es una instalación que vamos a hacer un mete-saca, pues más falta. Venga. La línea siempre tiene que tener continuidad directa, aunque pase por detrás de una pieza. Siempre tiene que tener continuidad directa, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que la vamos a hacer pasar, y esto lo veréis cuando os enseñe a hacer el nudo del fraccionamiento, aunque ahora aquí tenemos una roca, la cuerda va a pasar por detrás de la roca y cuando regresa a buscar el hilo, pasa por detrás del hilo y tensamos, ¿de acuerdo? De manera que cuando yo vaya con la mano en el hilo, aunque lleve la visibilidad tapada, cuando llegue al nudo, del nudo me va a salir la continuación del hilo guía. No voy a tener que pasar la mano por detrás de la roca para encontrar la continuación. No. La continuación tiene que estar ahí. No puedo yo soltar el hilo guía para buscar la nueva continuación, ¿vale? Tiene que estar ahí. Donde se acabe el hilo guía, de ahí mismo tiene que nacer la salida hacia el siguiente fraccionamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando hemos entrado hemos sido poco cuidadosos con el motocultor, hemos levantado un montón de sedimentos y salimos con el agua de chocolate. Con lo cual, lo que nos va a sacar va a ser el hilo guía. Y si el hilo guía no está claro de cómo continúa, pues va a ser un problema, ¿vale? La frecuencia de los fraccionamientos, esto lo hemos comentado antes también, va en función de las necesidades para proteger el hilo guía, ¿vale? De la necesidad de hacer cambios de dirección o de la oportunidad que nos dé la cavidad para atar en algún sitio. Si es una pared lisa, es un mamparo de un barco y es liso completamente, no le salen ni remaches, pues a lo mejor no tenemos oportunidad de atar a ningún sitio. Pero en cuanto encontremos el pomo de una puerta, en cuanto encontremos un remache así medio salido, en cuanto encontremos algo donde meterle un nudo, pues ya está. Y lo que hemos dicho antes, evitar tiradas excesivamente largas. No es nada bueno. Vale. Ejemplos de hilo guía, ¿vale? Ejemplos de hilo guía. Hay hilo guía, vosotros tenéis claro que es un hilo que va por dentro de una cavidad, pero hay diversos tipos de hilo guía dependiendo de la función que estén realizando, ¿vale? El snorkel line. Snorkel line. El snorkel line, ya sabéis que es el tubo con el cual respiramos. El snorkel line es el hilo guía que va a ir desde la superficie hasta el hilo guía principal. El hilo guía principal, si es que una instalación ya hecha, ¿vale? Yo estoy suponiendo de que vamos a encontrar una instalación ya hecha, ¿vale? Si hay una instalación ya hecha, la instalación hecha dentro de una cueva, dentro de un barco hundido y tal, no sale hasta la superficie. ¿Para qué? Para evitar de que alguien que no tenga conocimientos de estar bajo techo
de hacer inmersión bajo techo, sea en barcos hundidos, sea en cuevas, sea en donde sea, se meta, porque dice, como hay un hilo, voy a seguirlo. Si no sabe cómo va la cosa, mejor que no se meta. Y para evitar incitar a que se metan, los hilos principales nunca salen hasta la superficie, ¿vale? El snorkel line nos sirve para, cuando nosotros entramos, vamos a montar un hilo guía hasta encontrar el hilo principal. Y entonces ahí atamos, ¿vale? O a lo mejor hay una separación física entre el hilo que baja de arriba y el hilo guía. Pues a lo mejor hay un fraccionamiento que no hay hilo, ¿vale? Y ahí quiere decir que los que no tengan conocimientos de estar bajo techo no deben pasar de ese punto, ¿vale? Nosotros lo que haremos será hacer un salto hasta encontrar el hilo guía principal y entonces ya tenemos. Muy bien. Esto sería un snorkel line. Cavern line, ¿vale? Cavern line. El cavern line, el buceo de cavernas, la diferencia entre una cueva y una caverna es que en la caverna todavía tenemos luz natural, ¿vale? La luz del sol nos va a llegar hasta donde llegue, ¿vale? Y a partir de cuando se acaba ya la luz del sol, ya no es una caverna, es una cueva, ¿vale? Entonces el cavern line es esa línea que solo va por la parte soleada de la cavidad, ¿vale? Por la parte soleada de la cavidad. Muy bien. Main line, la línea principal, ¿vale? Pues a partir de cuando ya empieza la cueva o la caverna, es igual, de verdad, si hacéis cenotes, pues cenote es una caverna, si hay luz natural, cenote es una caverna, ¿vale? Esta presentación os va a ir de perlas para si vais a hacer cenotes en Cuba, en Florida o en México, en Playa del Carmen, pues este curso os va a ir fenómeno porque allí se va todo con líneas, ¿vale? Entonces la línea principal es la línea que ya está instalada, que nosotros vamos a encontrar instalada, ¿vale? Y que, bueno, la vamos a poder seguir y a través de esa línea, como si fuera una vía de escalada, pues vamos a encontrar diversas señalizaciones que nos van a indicar cosas, ¿vale? Vamos a encontrar las galletas, vamos a encontrar los diferentes tipos de galletas que después hablaremos, vamos a encontrar marcaciones, vamos a encontrar los numeritos, pues llevas 40 metros, llevas 600 metros, llevas 2 kilómetros dentro de la cueva. Uy, no sé si voy a tener aire para salir. Venga. Esto sería la línea principal, ¿eh? Una línea que está instalada y que la dejamos ahí para siempre. Vale. Gap. El gap es una interrupción principal, es lo que he dicho antes, ¿vale? El gap es una interrupción principal para limitar la penetración de principiantes, ¿vale? Es lo que decíamos, yo tengo una snorkel line o tengo una cavern line, ¿vale? Y de repente veo que la cavern line se termina, pero yo sé que la cueva tiene continuación, ¿vale? Pues a lo mejor la línea principal está 10, 15, 20 metros separada de la cavern line. ¿Para qué? Lo que he dicho antes, para que ningún principiante se nos atreva a meterse solo dentro, ¿vale? Puedes ir acompañado de tu instructor, pero solo si no tienes formación de estar bajo cuevas, mejor que no te metas porque es posible que la líes, ¿vale? Y la líes quiere decir que no salgas y luego tenga que ir el GRAE que esté de guardia aquel día a sacarte, ¿vale? Pues no, con mucho gusto iríamos, pero mejor nos quedamos entrenando y ya está. Esto sería un gap, ¿vale? Un punto donde no hay línea para evitar que gente que no sabe se meta para adentro. Vale, jump. Un jump es un salto, ¿vale? Jump es un salto. Un salto es desde la línea principal, yo tengo la línea principal, que podría ser con este carrete, tengo la línea principal, y desde aquí, desde esta línea principal, engancho mi spool y busco una ruta alternativa. ¿Por qué? Porque aquí hay una galería que se va por otro sitio, o sé que más allá hay otra, pasa otra línea y voy a buscar la otra línea, ¿vale? Pues haríamos con un rodete secundario, con un spool secundario, haríamos un salto, ¿vale? Cuando se instala un jump hay que hacerlo de una manera característica y esto lo aprenderemos a hacer en las prácticas, ¿de acuerdo? Pues esto se llamaría un jump. Desde la línea principal tiramos una bifurcación que nos lleva a otro sitio. Vale, midpoint.
midpoint es la mitad de la línea. ¿Qué quiere decir la mitad de la línea? Quiere decir que imaginaros que entráis en la catedral, aquí en el Montgrí, entráis en la catedral, así vais haciendo la pared de la catedral. ¿Vale? La pared de la catedral es como una plaza de toros, ¿vale? Que entramos por un sitio, damos toda la vuelta y salimos por el otro sitio, ¿vale? Es una prueba enorme, por eso se llama la catedral. Vale, ¿qué hacemos? Si tenemos una línea instalada, a mitad del recorrido podemos poner las flechas, ¿vale? Podemos poner las flechas estas indicando que estás a mitad del recorrido. ¿Cómo lo haríamos? Pues haría una flecha indicando esta dirección, esto indica la salida, pero aquí indica esta dirección, también indica la salida, ¿vale? Y las dos salidas están a la misma distancia. ¿Por qué? Porque es la mitad del recorrido de un recorrido circular, ¿vale? O de una cueva que tiene una entrada aquí y una salida aquí, ¿vale? Pues a mitad del recorrido tendríamos un medio punto, ¿vale? Una flecha me indicaría esta salida, la otra flecha me indicaría la otra salida, ¿vale? Como está aquí en el de la foto esta, si lo veis, las flechas aquí tienen color rojo, esta marca para aquí, hay una salida, esta marca para aquí, hay otra salida. Esto quiere decir que esto es la mitad del recorrido y tanto para un sitio como para el otro tenemos salida, ¿vale? A lo mejor no tenemos que salir por el mismo punto donde hemos entrado. Vale. Líneas temporales, ¿vale? Líneas temporales son los que montaremos nosotros normalmente, ¿vale? Nosotros cuando nos metamos en algún barco y montamos línea, pues esa línea, tal como la montamos, la vamos a desmontar, ¿vale? Líneas temporales son instaladas en una cavidad que se retiran al finalizar la inmersión, o sea, vamos a instalarlas nosotros y vamos a desinstalarlas nosotros o en la misma inmersión o en la inmersión siguiente el mismo día, ¿vale? O sea que esa instalación no se va a quedar ahí fija, que no la va a poder utilizar nadie más, esa instalación, ¿de acuerdo? Esa instalación se va a retirar con nosotros, ¿vale? Pues esto sería una línea temporal y es la que nosotros normalmente vamos a montar en el curso de pecios avanzado, pues vamos a montar líneas temporales. Líneas permanentes, bueno, pues ya lo dice el nombre, que no las vamos a desmontar, ¿vale? Sería una línea principal, ¿vale? Eso se va a quedar ahí y va a tener sus flechas, sus galletas, sus historias, la vamos a poner con gomas, la vamos a poner con antirrozaduras, la vamos a poner con todo lo que podamos para que nos quede niquelado, nos quede chapó, ¿vale? Que esa línea sea como muy fácil de entrar y salir. Por ejemplo, tenemos una en Puente Bordonera, aquí en Orgañá, está toda instalada, o sea, puedes bajar hasta 80 metros, incluso que ir 80 metros de profundidad, incluso ir un poco más allá, luego sube, cuando llega a 80 metros luego empieza a subir. También hay línea, pues bueno, la podéis reseguir y es como un parque de atracción, ¿vale? Lo único que hay que tener formación en cuevas, porque eso ya no es ni caverna, eso es cueva a cueva. Es muy divertido y si tenéis la formación, pues os lo aconsejo, que está muy bien. Vale, pues es una línea principal que está ahí montada y que hay alguien que se encarga de su mantenimiento, ¿vale? Hay alguien que, pues cuando se avisa, oye, que está un poco ya gastada, hay que cambiarla. Oye, que en un punto se ha roto, hay que repararla, ¿vale? Porque no podemos dejar una línea instalada, es como en montañismo sería como una vía ferrata, ¿vale? La vía ferrata se monta, pero al cabo de 10 años eso está oxidado, eso se cae a trozos, eso hay que quitarlo, ¿vale? Y mis compañeros del GRA de montaña, pues a veces se pasan días desmontando vías ferratas que están ya, que se caen a trozos, ¿vale? ¿Por qué? Porque son un peligro, ¿vale? Mientras hay mantenimiento, eso se mantiene bien y es muy divertido, es muy seguro y todo lo que tú quieras, pero cuando eso tiene un desgaste hay que o renovarlo o quitarlo, ¿vale? Pues tiene que haber alguien encargado de que esa línea permanente esté al día también. Y no se tiene que quitar. Líneas para principiantes, ¿vale? Son líneas hechas ya con cuerdas bastante más gruesas. ¿Por qué? Porque los principiantes pueden tirar de ella, se pueden colgar de ella, ¿vale? Y la pueden petar, la línea. Entonces las líneas para principiantes suelen tener un grosor más elevado. Si hemos dicho una línea normal tendría entre 2 y 3 milímetros, pues a lo mejor le metemos 6 milímetros. Si tenemos cuerdas de escalada que nos sobran y queremos meter una cuerda de escalada de 9 milímetros, pues perfecto, eso no lo rompe ni el Isaac Peral. Venga, más cosas. Líneas de exploración, ¿vale? La línea de exploración es esa línea que, bueno, vamos a ir entrando
o para hacer puntas, ¿vale? Son líneas para inspeccionar zonas de la cueva que no han sido visitadas, ¿vale? O al menos por nosotros, por sí que han pasado tropecientos mil submarinistas antes que nosotros, y como no hay montada una línea fija, una línea permanente, pues tenemos que montar una línea de exploración, si es la primera vez que vamos. Entonces vamos montando. Los fraccionamientos serán provisionales, igual, será prácticamente lo que montemos en el día de las prácticas en la Dragonera. Vamos a montar líneas de exploración, aunque la Dragonera ya sabéis vosotros que la visita a 100 personas cada día. Venga. En la línea, ¿vale? Pues ya os he enseñado, en las líneas a veces podemos poner marcas que nos indican cosas, ¿vale? Normalmente las marcas más habituales son los triangulitos estos, ¿vale? Estos triangulitos nos sirven para indicar dónde está la salida, ¿vale? Hacia dónde está la salida. Pero a veces nos pueden indicar también, a partir de este triangulito, hay un salto, podemos montar un salto para ir hacia una galería o hacia unos camarotes o visitar la sala de máquinas o lo que sea, ¿vale? Entonces, sabemos que están puestas así, ¿vale? Normalmente dos, una detrás de otra. Esto nos indicaría siempre que la salida está en esa dirección, ¿vale? Y a partir de este punto podemos montar un salto, ¿vale? Bueno, hay un código de señales a partir de las flechitas estas, que es muy sencillo y es muy interesante cuando hagáis el curso buceo en cuevas. Para lo que estamos haciendo ahora, todavía no. Ya llegará. Vale. Estas serían galletas direccionales, lo que os decía, ¿vale? Galletas direccionales pues nos indicarán siempre nos indicarán la salida, ¿vale? Podemos encontrar así cruzadas y entonces quiere decir que hay salida hacia un lado o hacia el otro. Si en un sitio hay dos que apuntan a un lado y una que apunta a otro, quiere decir que es más fácil la salida que tiene dos que la salida que tiene uno, ¿vale? Si hay dos así, sin ningún motivo, que están marcando la salida, es que allí hay un salto, allí podemos montar un salto hacia otro sitio, tal. Bueno, estos serían galletas direccionales, que nos marcan siempre la salida. Luego las galletas personales, ¿vale? Las galletas personales llevamos nosotros y las ponemos, normalmente estas las ponemos cuando una instalación ya está hecha y de esa instalación a lo mejor montamos un salto o hay una bifurcación y tal. Esta galleta la pondríamos siempre en la parte del hilo guía, la parte del guía que va hacia la salida. ¿Qué quiere decir? Ahora imaginaos que llegamos a una Y, ¿vale? Pues mi mano, mi brazo y mi mano forman la línea y yo voy poniendo, la línea es mi brazo y llega aquí una bifurcación, ¿vale? Y entonces yo me voy por el dedo este de aquí, ¿vale? Cuando vuelva, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar una bifurcación. ¿Y qué camino tengo? Si no hay ninguna flecha como las de antes, ¿qué camino tengo que coger? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Pues cogeré el camino de la cuerda, del hilo, donde he dejado la galleta esta redonda, ¿vale? Estas galletas sirven para eso, para indicarnos, cuando hay una bifurcación, indicarnos cuál es el camino a seguir. También indican a otros grupos que entren, a otra persona que entre, que ahí dentro hay alguien, ¿vale? Más allá de la línea hay alguien, porque yo, cuando me voy, a diferencia que de las galletas triangulares que se quedan fijas en la línea, las galletas estas redondas, las galletas particulares, las quito cuando me voy. De esa manera, si yo entro y veo que hay una galleta de estas redondas, quiere decir que ahí dentro hay alguien. Y no voy a quitar la galleta, porque no la he puesto yo. La tiene que quitar la persona que la ha puesto. Y la quitará cuando salga, ¿vale? Quiere decir que de estos... ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no puedo entrar? Sí, yo puedo entrar, ¿vale? Pero sabré de que dentro hay alguien, ¿vale? Y que esa galleta está indicando de que dentro hay alguien. ¿Y yo qué haré? ¿Tengo que poner otra galleta? Sí, yo tengo que poner otra galleta. Entonces habrá dos galletas. La de la pareja que ha entrado antes y la mía, ¿vale? Y entonces cuando salga, normalmente, si la otra pareja ya ha salido, quitará su galleta, pero dejará la mía. ¿Entendéis? De manera que estamos diciendo, estamos comunicando a la línea o estamos comunicando a la gente que circula por esa línea de que nosotros estamos ahí, ¿vale? Y a nosotros esa galleta nos sirve para indicarnos cuál es el recorrido que tenemos que hacer a la salida cuando llegamos a una bifurcación. Que no coja el otro, que no tiene galleta, ¿vale? Que no tiene galleta me va a llevar
hacia adentro, no hacia afuera. Tengo que coger el que me lleve hacia afuera. Vale, me diréis, ¿y por qué no pones una triangular? También puedo poner una triangular. Las triangulares hemos dicho que son las que se quedan fijas en la línea y estas son las que yo pongo y quito cada vez. ¿Vale? Y luego nos quedan otro tipo de galletas, que esto sirve para lo que quiera el usuario. ¿Vale? Aquellas dos que hemos visto antes, unas son direccionales, las otras son personales, tienen la función que hemos explicado. Y estas pueden tener otra función. ¿Vale? Yo aquí puedo marcar de que a la derecha tengo que hacer una foto cuando salga porque he visto un no sé qué y ahora se ha escondido y cuando salga a lo mejor está. O a partir de no sé cuántos tengo ¿vale? Si necesitáis comunicar o marcar otras cosas que no sean las que hemos dicho antes, hemos de utilizar estas galletas que, como veis, son diferentes a las anteriores. Unas son triangulares, las otras son redondas y estas son cuadraditas, ¿vale? Las cuadraditas sirven para lo que yo quiera que sirvan, ¿vale? Pero solo yo entenderé para qué sirven, porque soy yo el que la ha puesto y ese mensaje es para mí o para mi compañero, ¿de acuerdo? Ok. Bien, y hasta aquí este vídeo. Ya os emplazo a ver el siguiente vídeo, pero antes veréis que a mi alrededor van a salir unas pestañitas. Unas para que os suscribáis a mi canal de YouTube, por si queréis estar al día de la formación que voy colgando, ¿vale? Otra es para que vayáis al siguiente vídeo de este mismo curso que estáis siguiendo, ¿vale? Y la última pestañita es para que vayáis directamente a la lista de reproducción donde están todos los vídeos de este mismo curso, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, hasta el siguiente vídeo.